Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a mi canal. Soy Ricardo, profesor de Física y Química, y en la clase de hoy vamos a estudiar los planos inclinados con fuerzas de rozamiento. Los planos inclinados es algo que nos debería de haber quedado claro ya en cuarto de la ESO. Ahora, en primero de bachillerato, debemos afianzarlos y trabajar con soltura cuando haya rozamientos, haya fuerzas con un cierto ángulo u otros objetos que están formando un conjunto, ¿no? Os voy a poner ahora mismo el ejemplo más sencillo que puede existir de plano inclinado, que es aquel en el que nos dan un solo cuerpo y además nos dan un rozamiento mediante un coeficiente de rozamiento. No tiene mucha más historia. Vamos a echarle un vistacillo. Nos dice en el enunciado que estamos ante una caja que desliza. Es importante el concepto de deslizar, ya que cuando un cuerpo rueda, la dinámica con la que se debe trabajar, que es del sólido rígido, es totalmente diferente. En este caso, como desliza, solo vamos a tener en cuenta la fuerza y por lo tanto vamos a poder aplicar la segunda ley de Newton. Si seguimos leyendo, nos dice que la caja tiene 3 kilos, el plano inclinado por el que se va a mover tiene 35 grados y además nos da el coeficiente de rozamiento que es 0,1. Nos pide la aceleración de la caja, la aceleración que adquiere y cuál será su velocidad final al terminar el plano inclinado, es decir, aquí. Sabiendo que la altura de la que parte, pero la altura en vertical, es 1 metro. Bueno, lo que tenemos que hacer en primer lugar, ya sabéis, es poner los datos. Pero bueno, yo siempre, antes de eso, lo que le recomiendo a mis alumnos es dibujar todas las fuerzas que actúan sobre la caja, porque es muy importante dibujarlas para luego poner bien los datos. También podemos establecer cuál va a ser el sistema de referencia, ya que como veis, una de las preguntas es de cinemática y cuando se trata de cinemática es importante que el sistema de referencia esté bien establecido. Bueno, en cuanto al sistema de referencia podemos poner ya que podría estar aquí, donde comienza el movimiento de la caja. Ahí arriba, ¿no? Al lado de la caja. No en la caja, sino al lado de la caja. Luego vamos a poner todas las fuerzas que actúan. Y como visteis en el vídeo de plano inclinado, que lo tengo por ahí enlazado, echadle un vistazo si no lo conocéis, la fuerza que interviene y la que siempre está ahí, es la que no podemos escapar, es la gravedad. Por lo tanto, la gravedad la tenemos que pintar como una de las primeras. En realidad, en vez de ponerle fuerza de la gravedad, ya sabéis que tiene un nombre que se llama peso, por lo tanto se puede expresar con una P. Es un vector, por supuesto, se le puede poner un vector y no pasaría absolutamente nada. Lo que pasa es que el tratamiento que nosotros vamos a hacer es escalar, ¿vale? ¿Qué otras fuerzas intervienen? Bueno, como no atraviesa el suelo ejerce una fuerza sobre la caja que siempre es perpendicular a ese suelo, a esa superficie, y que se llama normal. Esta siempre está. Y bueno, como nos dice que hay un coeficiente de rozamiento, el coeficiente de rozamiento va a generar una fuerza de rozamiento. Y esa fuerza de rozamiento siempre se va a oponer al movimiento. Si suponemos que la caja va a caer hacia abajo, la fuerza de rozamiento se suele pintar en sentido opuesto sobre la superficie. Bien, y una vez que tenemos esto ya se pueden establecer los datos. Pero antes de yo poner los datos, también me gusta hacer lo siguiente. ¿Veis que esa fuerza peso se sale un poco de los ejes? Y diréis, bueno, ¿cómo es que se sale de los ejes, Ricardo, si va hacia abajo? Y eso para mí es el eje Y. No exactamente. Cuando se trata de planos inclinados tenéis que tener claro una cosa. En los planos inclinados el eje también se inclina. Es decir, que ahora el eje X va a ser esta línea discontinua que yo estoy poniendo aquí. Es como si se girara un poquito el eje X, ¿veis? Así. Y el eje Y será el que también está girado perpendicular a él, o sea, el que coincide con la dirección de la normal e iría por aquí. Esos serían nuestros ejes. Por lo tanto, si veis el peso está fuera de esos ejes. Por lo tanto, tendríamos que descomponer el peso mediante las razones trigonométricas, seno y coseno. Pero ¿cómo hacemos eso? Porque me falta un ángulo, Ricardo. Yo no tengo el ángulo. Bueno, el problema te dice que tenéis un ángulo de 35 grados. Y aquí entra lo siguiente. En todos los planos inclinados tenéis que considerar lo siguiente. El ángulo que os dan, el que sea en este caso 35 grados, va a coincidir con uno de los angulitos que hay aquí. Con uno de los ángulos que se forman aquí. Porque aquí, si vosotros esto lo descomponéis en los ejes, os saldrán dos proyecciones. Este vector tiene una proyección sobre el eje X, que sería esta, P sub X, y luego habría una proyección sobre el eje Y, P sub Y. ¿Vale?
Cuando digo proyecciones es porque os tenéis que imaginar como si ahí hubiera, siempre lo he explicado a mis alumnos como si hubiera un foco. Entonces imaginaros que el foco alumbra a este vector por aquí debajo, ¿no? Eso generará una sombra. Pues fijaros, la sombra sería el vector en el eje X, en la componente X del peso. Igualmente, si ponemos aquí la luz generará una sombra sobre el eje Y, que es su proyección, se llama, es la componente Y del peso, y se dibujaría así. Entonces, como veis, si en realidad sí hay unos angulitos aquí, hay un ángulo aquí y hay otro ángulo aquí. Yo he dicho que el 35 va a coincidir con uno de esos ángulos. Bueno, pues os voy a desvelar el secreto. El secreto es que tenéis que recordar la semejanza de triángulos. Me vaya a permitir que me valga del siguiente utensilio súper sofisticado, que es un folio hecho por mí. En este folio vais a comprender por qué este ángulo coincide con eso de ahí. Si veis, lo que he pintado es simplemente el plano inclinado con el ángulo y por detrás también. Es decir, lo he puesto remarcado por delante y por detrás, ¿veis? Entonces, veis que aquí el ángulo de 35 coincide con el del folio. Mirad, con un simple giro, este ángulo que he pintado aquí es este chiquitito de aquí, ¿veis? El que forma el vector P del peso con la componente I del peso. Este de aquí. Este no, porque si veis es mayor. Este es más agudo y este es un poquito mayor. Entonces siempre va a coincidir el ángulo que nos den del plano inclinado con el que forman P y P sub I. Eso sería 35. Por lo tanto, si vosotros queréis calcular las componentes P sub X y P sub I antes de poner los datos, lo podéis hacer. Vamos a hacerlo aquí. P sub X sería igual. P sub X está relacionada, si os fijáis en este ángulo, con el cateto opuesto. Hacedlo despacito y ya veréis que es así. El cateto opuesto se relaciona mediante la razón trigonométrica seno. Por lo tanto, P sub X será P por el seno de alfa. Vamos a llamar que 35 es alfa. Y P sub I, que es la componente I del peso, que es esta de aquí, si veis, si nosotros nos situáramos aquí arriba, es el cateto contiguo. El cateto contiguo se relaciona mediante la relación trigonométrica coseno. Es decir, que sería P por coseno de alfa. Si tuviéramos el valor de P, podríamos calcular los componentes, pero el valor de P lo podemos calcular porque tenemos la masa. Luego el peso sería igual a la masa por la gravedad, 3 por 9,8 sale 29,4 newton. Entonces, esos 29,4 newton los podemos poner aquí, 29,4 y 29,4, relacionarla con el seno de 35 y con el coseno de 35. Uno sale 16,86 y otro 24,08 newton. Bueno, pues ya tenemos las componentes P sub X y P sub I del peso. Ya estamos en disposición de poder poner los datos. Ya sabéis, los datos son muy importantes porque si los datos los ponéis bien, ya veréis que el problema es pan comido. Ponemos la palabra datos y vamos a proceder. Conocemos la componente P sub X y la componente P sub I, 16,86 y la P sub I, 24,08. También sabemos la masa, que es 3 kilos. Ya la hemos usado para calcular el peso anteriormente. G también lo hemos usado, que es 9,8 metros segundo cuadrado. Hemos dicho que el sistema de referencia lo hemos puesto donde está la caja, luego la posición inicial en el eje X es 0 metros y la posición final no la sabemos. Quizá la tengamos que calcular como un paso intermedio para obtener otro valor que sí nos piden. ¿Qué más? Velocidad inicial. Te dice que inicialmente está partiendo del reposo. Luego la velocidad inicial de la caja sería 0. ¿Cuál es la velocidad final de la caja? No la sabemos. Nos la pide en uno de los apartados. La aceleración de la caja, no confundís con G, es la aceleración de la gravedad. La aceleración de la caja, ¿la sabemos? No. Seguramente tengamos que aplicar algo ahí. La fuerza de rozamiento la sabemos, no, pero sabemos mu, que es el coeficiente de rozamiento que nos dice que es 0,1 y por supuesto hemos usado alfa, que es el ángulo, que es 35. A continuación lo que tenemos que hacer es, como todo ejercicio de dinámica, y los planos inclinados lo son, establecer la segunda ley de Newton, la fundamental de la dinámica, que vamos a hacer a continuación. Es la misma que utilizamos en planos horizontales, que era el sumatorio de las fuerzas de todas las que intervienen sobre el cuerpo, es igual al sumatorio de todas las masas por todas las aceleraciones. Que ya sabíais que esta fórmula
que daba como el sumatorio de las fuerzas solamente es igual a la masa por la aceleración cuando se trataba de una sola masa, de un solo cuerpo. Y ahora hay que razonar la parte del sumatorio de fuerzas. Esto es muy importante. Esto es realmente la solución física del problema. Todo lo demás, pues mucho aparataje matemático, sí, no, fórmulas, pero aquí es donde tenemos que pensar desde un punto de vista físico. ¿Qué sucede con la caja? ¿Qué fuerzas van a favor del movimiento y qué fuerzas van en contra? Bueno, pues por eso nos ayuda tanto el dibujito. Si veis el dibujito, aparece una P sub X que está en el eje X y una fuerza de rozamiento que está en el eje X. Y luego está una normal y una P sub Y que van en el eje Y. ¿Cuáles son las fuerzas que están a favor del movimiento? O sea, las que le provoca el movimiento. El movimiento ya sabéis que es a través del plano inclinado, es decir, ¿qué le va a provocar que caiga? Pues las del eje X. ¿Y cuáles van a favor? La P sub X. Luego la P sub X sería positiva. Y a ella habría que restarle todas las fuerzas que se oponen, que van en contra. Y con el dibujito ya veis aquí claramente que la única que se opone o va en contra es la fuerza de rozamiento. Pues ya está, simplemente eso sería igual a masa por aceleración. Ahora, como tenemos la P sub X calculada, lo único que tenemos que calcular es la fuerza de rozamiento y despejar la aceleración. Para calcular la fuerza de rozamiento necesitamos la normal, por lo tanto, antes que nada vamos a calcular la normal y si nos fijamos de nuevo en el dibujo, vemos que la normal va a coincidir con la P sub Y, porque el cuerpo se encuentra en equilibrio en ese eje Y y por lo tanto deben coincidir. Luego podemos poner que la normal es igual a la P sub Y. Si recordáis del apartado anterior hemos calculado la P sub Y que nos salía, creo recordar, 24,08 newton. Y una vez que tenemos calculada la normal, ya podemos obtener la fuerza de rozamiento, porque la fuerza de rozamiento es igual a mu por la normal. Como mu vale 0,1, podemos poner que es 0,1 por 24,08 newton. Y eso es igual a 2, prácticamente 4 newton. Por lo tanto, ya tenemos la P sub X, tenemos la fuerza de rozamiento, tenemos la masa, vamos a terminar el problema calculando la aceleración. En un apartado anterior calculamos la P sub X, que era, recordad, 16, creo que era 86 newton. La fuerza de rozamiento la acabamos de calcular, que es 2,4, y eso es igual a la masa, que la masa pues vale, hemos dicho 3 por la aceleración. Vosotros también podéis coger primero despejar con las letras, es mejor despejar con las letras y luego una vez que habéis despejado sustituir. Yo he sustituido los números, pero bueno, se puede hacer indistintamente. Entonces, ¿qué sería la aceleración? Pues la aceleración sería, haciendo la cuenta, 16,86 menos 2,4 partido 3, que sale 4,82 metros segundo y cuadrado. Ya tenemos la solución del apartado A. El apartado B nos pide la velocidad final. Por lo tanto, el problema pasa de un problema de dinámica, como siempre, a un problema de cinemática. En el problema de cinemática tenemos que ver qué tipo de movimiento es y aplicar las ecuaciones convenientemente. Bueno, ya podemos razonar qué tipo de movimiento va a llevar, puesto que si lleva una aceleración, como veis aquí, que es 4,82, significa claramente que va a ser un MRUV, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Me he adelantado un poquillo y he puesto cuáles son las ecuaciones del movimiento para el MRUV. Si veis, nos piden, dice aquí, la velocidad final. Por lo tanto, podríamos aplicar o la primera ecuación o la última. Ya sabéis que la última o tercera, que yo la llamo así, es como la combinación de las dos primeras. La primera ecuación que veis aquí, la de la velocidad final, no se puede utilizar porque, si veis, nos falta el tiempo. No sabemos cuánto tiempo le lleva a la caja deslizar hasta llegar al punto final. Y en esta, pues tampoco podríamos usarla, porque aunque sabemos la velocidad inicial, que es 0, porque parte del reposo, y la aceleración la acabamos de calcular, el incremento de x, que es el desplazamiento, no lo sabemos. Pero sí se puede calcular. Mirad, volvemos al dibujo. El dibujo es muy importante, como veis. Esto no deja de ser un triángulo rectángulo en trigonometría. Cuando en el triángulo rectángulo conoces el cateto opuesto, porque el cateto opuesto lo conoces, h me dice que es 1 metro, es decir, esto es 1 metro. Esto, la altura que tiene con respecto a la vertical. Y sabemos el ángulo, nosotros podemos usar, por ejemplo, una relación trigonométrica que nos relacione, de manera que podemos calcular esta hipotenusa. ¿Y esta hipotenusa qué es? La hipotenusa es el camino que recorre, el espacio recorrido, el desplazamiento.
Por lo tanto, aplicando trigonometría vamos a calcular incremento de x y luego la sustituimos en la última fórmula. Hemos dicho que el seno del ángulo, en este caso el seno de 35 grados va a ser el cateto opuesto, que sería la altura que yo doy h, lo que llamo h, 1, partido la hipotenusa. Y la hipotenusa hemos dicho que es este desplazamiento que lo representamos como incremento de x. Recordad que ahora los ejes están un poquito también inclinados. Despejando de aquí, incremento de x quedaría 1 partido seno de 35, que sale 1,74 metros. Y ya que tenemos esa longitud, podemos sustituirla aquí y despejar la velocidad final. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por a por incremento de x. Sustituyendo quedaría, esto es 0 porque nos dice que parte del reposo, en los datos anteriormente lo hemos puesto como 0, 0 al cuadrado 0, más 2 veces la aceleración que la hemos calculado en el apartado anterior, que es 4,82 por el 1,74 metros que hemos obtenido ahora. Se multiplica y para obtener la velocidad final se hace la raíz cuadrada del resultado. La raíz cuadrada de 16,77, que aproximadamente son 4 metros segundos. Veis que este problema es muy simple si sabemos dibujar bien el problema. Ponemos todas las fuerzas que intervienen y si hay alguna fuerza que cae fuera de los ejes, descomponerla. Una vez que descomponéis todas las fuerzas y las calculáis, por ejemplo la P sub X y la P sub Y, os recuerdo que tenéis que aplicar la fórmula fundamental de la dinámica y sumar todas las fuerzas que van a favor del movimiento y restar todas las que van en contra. ¿Para qué sirve la normal y para qué sirve la P sub Y? Bueno, para calcular el rozamiento. Una vez que tenemos la fuerza total, la fuerza resultante, podemos calcular la aceleración mediante la ecuación fuerza es igual a masa por aceleración. Y una vez que tenemos la aceleración, el problema ya se convierte en un problema de cinemática. Es interesante también que veáis otro tipo de problemas en los que el cuerpo no baja, sino que sube, para que veáis cómo cambia un poco la orientación de cada fuerza. Y además en este problema voy a poner una particularidad diferente. Vamos a ver si sabía hacerlo. Vamos a poner a continuación un ejemplo en el que ahora el cuerpo suba en lugar de bajar. Esto hace que el sentido de algunas fuerzas cambie y tengamos que establecer un razonamiento físico un poquito diferente. Vamos a leerlo, dice así. En este caso no es una caja, es un bloque de madera. Lo que pasa es que como se me olvida diré 1000 veces caja y confundiré caja con bloque de madera, pero no importa. Tened en cuenta que es un cuerpo que tiene que deslizar. Ya os digo, deslizar no es lo mismo que rodar. Rodar es mucho más complicado. Que tiene 800 gramos. En este caso pesa un poquito, tiene una masa muy pequeña y asciende por un plano inclinado de 15 grados. 15 grados ya sabéis que es este angulito de aquí. Con la velocidad inicial, es decir, sube con una velocidad inicial de 7,5. Eso significa que quizá este bloque de madera ya venía con esa velocidad inicial de 7,5 y empieza a ascender. Cuando asciende con 7,5. Pero claro, nos dice que hay rozamiento y que su coeficiente es tanto, 0,15. ¿Eso qué significa? ¿Que la caja se va a mover indefinidamente por ese plano o que por el contrario la caja se parará en algún momento? Vamos a leer lo que nos piden para ver si nos aclara un poco el concepto, pero creo que ya en vuestra cabeza está quedando claro de lo que va a pasar, ¿no? Nos preguntan a qué altura máxima llegará y cuánto tiempo tardará. Si nos preguntan a qué altura máxima llegará, ¿eso qué significa? Que no se moverá eternamente, ¿no? Que se parará en algún momento. Es decir, que estamos en el caso de que la caja entra con una velocidad y al final llega a una altura máxima. En este caso, la velocidad final, ¿cuánto valdrá? Bueno, y pensándolo porque ahora vamos a poner nuestros datos. He ido ya adelantando un poquillo el trabajo y he puesto los datos que vamos a necesitar. Ya sabéis que como la segunda parte nos piden tiempo, es un problema de cinemática y necesitamos establecer bien el sistema de referencia. El sistema de referencia lo mejor es ponerlo aquí, al lado de la cajita. No en la caja, sino al ladito de la cajita. Luego su posición inicial podemos decir que es 0. Si os fijáis también en el dibujo, he pintado el plano inclinado hacia la derecha. ¿Para qué? Para que las velocidades que me salgan, en el caso de que me salgan velocidades, sean positivas. Si habéis fijado en el ejemplo anterior, la velocidad también no sería positiva, pero lo pinté hacia la izquierda un poquito, no lo pinté al revés, el plano como cayendo. Pues claro, porque antes descendía, ahora asciende. Entonces vosotros tenéis que pintar el plano inclinado según os interese. Posición final. La posición final sería aquí. ¿Sé dónde llega? ¿Sé cuál es su posición final? En el eje X no. Recordad que el eje X también está inclinado, ¿eh? Ahora en el eje X
es este de aquí, este que con la línea discontinua y está inclinado con respecto a la horizontal. Igual que hay un plano inclinado, el eje también está inclinado, el Y también está inclinado. Luego esto no lo sé, interrogación. Dice que su velocidad inicial es 7,5, te lo dice aquí, luego 7,5. Y veis que la pongo positiva, para no liarme con el criterio de signo. ¿Sé la velocidad final? Sí, hemos razonado hace un segundo la velocidad final. ¿Cuál es? ¿Cuál es la velocidad final? Si llega un momento en que su altura es máxima, pues llegará un momento en que se para. Y si se para, se detiene, su velocidad final es 0. ¿Vale? ¿Sabes la G? Sí, 9,8. 9,8 metros segundo cuadrado. ¿Para la que la vais a usar? Seguramente pues para los de siempre, para el peso. ¿Sabéis la aceleración? No confundí. Veis que hay dos aceleraciones, la de la gravedad y la de la propia caja, la del propio bloque. ¿La sabemos? No, esta la podemos calcular. De hecho, es un paso que debemos de hacer intermedio para resolver las cuestiones que nos hacen. ¿Masa la sabéis? Sí, 800 gramos, que en realidad es 0,8 kilos, porque en el sistema internacional la masa viene dada en kilos. Muy importante esto, cuidado con los cambios de unidades. Y alfa, que es el ángulo, el alfa es 15. Es verdad que también nos faltan otros datos, puesto que ahora veréis que cuando nosotros pintamos todas las fuerzas que intervienen, algunas no coinciden con los ejes. Vamos a verlo para que lo entendáis pasito a pasito. Vamos a pintar todas las fuerzas que actúan sobre la caja. Entonces, voy a pintarla, pues siempre pintáis el peso. El peso va hacia abajo, da igual que sea plano inclinado o plano horizontal. ¿Qué más? Nos dice que hay una fuerza de rozamiento. Si hay una fuerza de rozamiento, una fuerza que se opone al movimiento. ¿Y hacia dónde se mueve la caja? Hemos dicho que la caja asciende, la caja sube, pues el rozamiento baja. ¿Y dónde se pinta el rozamiento? Pues aquí, paralelo a la superficie. Y le ponemos fuerza de rozamiento. Existe también fuerza normal, ya sabéis, la fuerza que realiza el suelo para evitar que la traspase. Sí, la fuerza normal como se pinta, perpendicular a la superficie. La superficie como es, inclinada, pues él también está un poquito inclinado. Esta es la normal. ¿Y existen más fuerzas? ¿Ves? ¿Existe más fuerza? Vamos a leer. ¿Existe más fuerza aquí? Nos dice que existe más fuerza, no. Entonces, ¿cómo es posible que se mueva la caja? Bueno, eso no nos preocupa. Nosotros lo único que tenemos que establecer son las fuerzas que actúan ahora. Y esa fuerza que tuvo en su momento la ha generado una velocidad inicial de 7,5 metros segundo. No confundí esa velocidad inicial con fuerza, es una velocidad. La fuerza fue alguna que se le dio en su momento y que ahora no nos preocupa. Ahora no está actuando, ahora, por lo tanto ahora no se pinta. Y ahora cuando establezcamos la ley fundamental de la dinámica, la segunda ley de Newton, veremos que no hay fuerza a favor del movimiento y eso no pasa absolutamente nada porque ya hemos hecho problemas. Os recuerdo que tenéis por aquí enlazados de planos horizontales donde no había, en uno de ellos, no había fuerza que tiraba del cuerpo. En este caso tampoco. Pero ¿qué pasa? Veis aquí que el peso no coincide con los ejes, porque otra vez ni coincide con el eje X ni coincide con el eje Y. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Descomponer el peso en sus componentes, P sub X y P sub Y. Vamos a hacerlo rápidamente, ahora un poquito más ligero. Ponemos que la P sub X es P por el seno de alfa y la P sub Y es P por coseno de alfa. Pero yo no sé cuánto vale P, es que P es el peso. Y se puede calcular si el peso es la masa por la aceleración de gravedad. Luego el peso es igual a 0,8 por 9,8, que vale 7,84 newton. Entonces podéis calcular fácilmente la P sub X y la P sub Y. ¿Cómo? Pues multiplicando 7,84 por el seno. ¿Seno de quién? Del ángulo, que es 15, y luego 7,84 por el coseno de 15. La P sub I 7,57 me parece que me sale newton y la P sub X 2,02 newton. Ya tenemos la componente X y la componente Y. Se podrían poner aquí, se podrían complementar los datos con esos dos valores porque son importantes, pero ahora lo que nos interesa, vamos a lo que vamos, es a establecer la ecuación fundamental de la dinámica, que ya sabéis que es el sumatorio de todas las fuerzas que intervienen, es igual a masa por aceleración. ¿Y cuáles son las fuerzas que intervienen? Hemos dicho que las dos únicas fuerzas que intervienen son las que veis aquí. Bueno, vamos a pintarlas. La P sub X estaría aquí y la P sub Y que hemos calculado estaría aquí. Ya sabéis, la P sub X sería la proyección de la P sobre el eje X y la P sub Y sería la proyección de la P sobre el eje Y. Y cuando digo dos fuerzas me refiero a la P sub X y la fuerza de rozamiento. Veis que están en contra del movimiento, mientras que no hay ninguna a favor.
Por lo tanto, si no hay ninguna a favor, no puedo poner nada positivo. Solo puedo poner la menos P sub X y menos la fuerza de rozamiento. Así de claro. No habría fuerzas positivas y no pasaría absolutamente nada. Y aquí se quedaría la masa por la aceleración. Luego la aceleración despejando sería menos P sub X menos fuerza de rozamiento partido la masa. Pero claro, no sabemos la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento hay que calcularla, es un paso intermedio que tenemos que hacer. Y la fuerza de rozamiento sabemos que es igual a mu por la normal. ¿Y cuánto vale la normal? Vamos a ver nuestro dibujito. Está por aquí. La normal, aquí la tenemos. La normal, veis que está en el eje Y. Y en el eje Y también está la P sub Y. Como el cuerpo de nuevo está en equilibrio en ese eje, coincide la normal con la P sub Y. Y la P sub Y la hemos calculado por aquí, a ver, aquí está. Entonces esto será igual a la normal. Por lo tanto aquí podéis poner el valor este. Sé que lo estoy haciendo un poquito rápido, pero vosotros ya sabéis, os recomiendo que lo hagáis pasito a pasito. Hagáis un paso especialmente para poner la normal es igual a P sub I, luego la P sub I es tanto, ¿vale? Pero yo voy a ponerlo más rápidamente. La normal sería 7,57. Luego la fuerza de rozamiento sería mu, que sale 0,15 por 7,57. 1,14 newton. Luego ya sabemos la fuerza de rozamiento. Sustituyendo aquí la P sub X, la fuerza de rozamiento y la masa, vamos a calcular la aceleración. La aceleración será menos 2,02 menos 1,14 partido 0,8, que es la masa, y eso sale 3,95 metros segundo cuadrado. Pero cuidado con esto. El signo que sale arriba es negativo, menos entre más, menos. Luego habría que ponerle menos 3,95 metros segundo cuadrado, que es lo que se espera. ¿Por qué? Porque la caja cuando asciende por el plano inclinado está frenando. Entonces, como la velocidad la hemos cogido positiva, frenar supone que la aceleración salga con el signo contrario, negativo. Luego lo tenemos bien. Vamos al siguiente paso. Como veis, todo esto para calcular la aceleración. Es un paso intermedio porque lo que en realidad nos preguntan es a qué altura máxima llegará y cuánto tiempo tardará. ¿Cuánto tiempo tardará en llegar a esa altura máxima? Esa altura máxima es este valor que veis aquí, es h. Pero se me ocurre lo siguiente. Lo normal es que no caigáis quizás tan rápidamente en que tenéis que calcular esa altura ni cómo calcularla. Y como sabéis que este es un problema de MRV, pues pongáis las ecuaciones de ese movimiento. Para que sepáis un poco cómo pienso, para que entréis un poco en la mente del profesor, voy a hacer una sesión que se llame así, lo que voy a hacer es poner las ecuaciones de movimiento. Y antes lo he hecho, ¿no? Antes lo he estado haciendo, antes de conectarme, y he visto lo siguiente. Me he dado cuenta de que es posible quizás calcular el apartado B antes que el apartado A, porque empecé a poner fórmulas y me di cuenta de que la fórmula primera del MRV es así, y si veo tenía todos los datos, porque la velocidad final es la velocidad de la caja al final, que es 0, la velocidad inicial era 7,5, la aceleración la acababa de calcular, que es menos 3,95, y el tiempo se podía calcular de aquí. Despejando simplemente el tiempo, es menos 7,5 entre 3,95 negativo. Menos entre menos más, como no podía ser de otra manera porque queremos que el tiempo salga positivo. 1,9 segundos. Pues 1,9 segundos es lo que tarda la caja en recorrer el espacio que hay desde el principio del plano inclinado hasta el punto más alto. Pero ese punto más alto no lo sé. Ese punto más alto es h. ¿Cómo podría calcular h? Bueno, en el problema anterior, tened en cuenta que hemos hecho un ejercicio similar. Aquí lo que tenemos que aplicar es trigonometría. ¿Por qué? Porque esto no deja de ser un triángulo rectángulo, un triángulo con un ángulo de 90 grados que está aquí. Entonces, aplicando seno, coseno, tangente, ahora veremos, podemos calcular esa h. ¿Por qué? Porque este es el cateto opuesto y nosotros tenemos los grados, en este caso son 15 grados. ¿Qué relación hay entre el cateto opuesto y los grados? Pues podría ser el seno, ¿no? Pues también podría ser la tangente. Pero si cogemos el seno sería cateto opuesto entre la hipotenusa. Y la hipotenusa no la sabéis, pero se puede calcular. Vosotros podéis calcular cuánto vale esa hipotenusa, cuánto vale el espacio recorrido. Luego, incremento de x sería 7,12 metros. Eso es la distancia, el espacio, la longitud que recorre sobre el plano inclinado. Es decir, esto
lo que yo llamo hipotenusa en ese triangulito hipotético. Hipotético no, un triangulito rectángulo que hay ahí, un triángulo rectángulo hecho y derecho, ¿no? Entonces hemos dicho que esto vale 7,14 metros. ¿Puedo calcular entonces el valor de h? Sí, aplicando el seno. Lo voy a hacer por aquí. Seno de alfa es igual a cateto opuesto que es h, partido la hipotenusa que es incremento de x. Luego h, que es la altura, será el seno de alfa por incremento de x. Luego h será el seno de 15 por el incremento de x que hemos calculado ahora, que es 7,12. Y sale 1,84 metros, que sería la altura máxima a la que llega la caja. Pues bien, habéis visto que este tipo de problema se hace muy similar al anterior, es muy parecido, lo que hay que hacer es pintar bien el dibujo, establecer las fuerzas que intervienen, poner todos los datos correctamente, establecer la cuestión fundamental de la dinámica y calcular normalmente la aceleración, aunque no siempre, ya sabéis que los problemas suelen ser un poquito diferentes unos de otros y a veces te pueden dar un valor u otro. Espero que os haya resultado interesante estas clases dedicadas a los planos inclinados. Son muy importantes, como he dicho del principio, en primero de bachillerato. Espero que haya quedado todo claro y si no ha sido así, ya sabéis que tenéis los comentarios para cualquier duda, sugerencia o felicitación. Gracias por estar ahí, por quedar hasta el final del vídeo y nos vemos en el siguiente. Recuerden, es muy importante suscribirse para estar al día, ¿vale, chicos? Nos vemos hasta la próxima. Chao.